Muy buenas noches a todos, muy buenas noches. Hoy es jueves 5 de noviembre del año 2020 y el día de hoy estamos en vivo, completamente en vivo. Son las 8 de la noche con 43 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Todo el mundo sabe lo que ya todos sabemos, las elecciones en Estados Unidos han sido mucho más complicadas de lo que hubiéramos esperado. Y el escenario electoral es bastante complejo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, más o menos lo que ha ocurrido es que han habido tres tipos de votos. El voto por correo, el voto anticipado y el voto del día de la elección. Trump, en su caso como candidato republicano, exhortó a la mayoría de sus seguidores a que votaran de forma anticipada o a que votaran el día de la elección. Y Barack Obama y Biden exhortaron a todos sus seguidores demócratas que votaran por correo. Entonces, según esto, lo que vimos en la noche del pasado 3 de noviembre, en un inicio, fue toda una serie de votos que originalmente tenían que favorecer a los republicanos. Y por eso, para la noche del martes, todo parecía indicar que Trump sería reelecto. Trump llevaba una gran ventaja en Pensilvania, en Michigan, en Wisconsin, en Carolina del Norte, en Georgia, en Texas, en Florida. Y todo parecía indicar que iba a ganar nuevamente la reelección. Pero a partir de la mañana del 4 de noviembre y hasta el día de hoy, la brecha se ha ido reduciendo. Para la mañana del 4 de noviembre, los estados de Michigan y Wisconsin cambiaban de color y Biden lideraba la elección en esos estados. Obviamente, al día de hoy ya quedan pocos estados que no se han definido. Uno es Nevada, Arizona, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. De acuerdo al mapa electoral, en estos momentos, si las tendencias no cambiaran, Biden se convertiría en el presidente electo de los Estados Unidos. Pero hay que decir que por alguna extraña razón, eso no ha ocurrido, y eso significa que Trump aún tiene posibilidades reales de ganar la elección. Para poder entender lo que ha ocurrido, vamos a ver estado por estado y vamos a hablar de cada uno de sus estados. En la pantalla tenemos lo que es el estado de Nevada, que es un estado donde las zonas urbanas votan demócratas, las más rurales votan republicanos. Y en el estado de Nevada, hasta esta hora de la noche, de acuerdo a los últimos datos, Biden lidera la elección con un 49,4%. Y Trump le sigue con un 48,5% de los votos. Hasta el momento, el 84% de los votos han sido computados y será cuestión de días para que se defina lo que va a ocurrir en este estado. Pero por cuestiones históricas de que Nevada siempre ha sido un estado azul, un estado demócrata, lo más sensato es pensar que Biden va a terminar ganando el estado de Nevada. Pero eso lo sabremos hasta el fin de semana. Ahora, el estado más interesante, uno de los más interesantes es el de Arizona. Ojo con esto, el estado de Arizona, solo Fox News y Associated Press han dicho que Biden es el ganador en ese estado, pero ni la CNN ni otras cadenas como otras cadenas estadounidenses por el momento lo tienen como estado o que no ha sido completamente definido.
Hasta el momento, el estado de Arizona, con un 90% de los votos computados, Biden lidera la elección con un 50,1% de los votos y Donald Trump un 48,5% de los votos. En términos generales, 46,000 votos separan a Biden de Trump. El detalle es que históricamente Arizona ha sido un estado de color rojo, gobernado por los republicanos, y existe una posibilidad real de que al término del conteo Trump pueda ganar este estado. En caso de que no ocurra eso, es decir, en caso de que Arizona no lo gane Trump, Biden se convertiría en presidente electo. Entonces, la única esperanza para que Trump gane su reelección, si es que puede ganarla todavía, está basada en el estado de Arizona. De ahí la importancia y la presión que están haciendo los seguidores de Trump a los que cuentan los votos en ese estado. En Nevada, yo creo que la mayoría de los republicanos dan por hecho que van a perder ese estado, pero la esperanza es que en el estado de Arizona se revierta la tendencia, y eso es lo que se está esperando en estos momentos. Otro estado que ya está casi completamente definido es Carolina del Norte. Ahí la diferencia es a favor de Trump y todo parece indicar, ya va el 94% de los votos y todo parece indicar que Trump va a terminar ganando ese estado. En Carolina del Norte, Trump lleva una ventaja de 76,000 votos hacia Biden. La mayoría de la probabilidad de que Trump termine ganando este estado es muy fuerte y por lo tanto ahí no hay tanta duda de lo que va a ocurrir. Elecciones. Pero el estado donde está toda la incertidumbre es el estado de Georgia. Ahí hasta este momento Trump tiene una ventaja de poco más de 2,000 votos. En el estado de Georgia, Donald Trump lidera la elección. Está prácticamente empatada, un 49,4% de los votos, y literalmente son poco más de 2,400 votos los que separan a Biden de Trump. Está el 99% de los votos computados y es cuestión de tiempo para que este estado se decida quién lo gana. Si Biden llegara a ganar el estado de Georgia, es muy complicado que Trump logre remontar. Si Biden gana Nevada, que es lo más probable que ocurra, y gana Georgia, aunque Trump ganara Arizona, Biden se convierte en presidente electo. Entonces, de ahí la importancia de lo que ocurre en este estado. Y el otro estado clave es el de Pensilvania. Podemos llegar a un escenario, hay varios escenarios. El primero es que en las próximas horas se confirme lo que ocurre en Arizona o en Nevada, y que si gana Trump o si gana Biden. Y si Biden ganara, por ejemplo, Nevada y Arizona, que se confirmaran esas tendencias en las próximas horas, Biden se convertiría en presidente electo. Pero si en las próximas horas, Nevada lo gana Biden, pero Arizona lo gana Trump, es decir, que Trump logre revertir la tendencia en Arizona, y Georgia lo gane Trump y Carolina del Norte lo gane Trump, la elección se va a terminar decidiendo en el estado de Pensilvania.
Este estado hasta el momento es un estado donde Trump tiene una ventaja, lidera la elección con un 49,7% de los votos y Biden tiene el 49,1%. En Pensilvania la ventaja de Trump hacia Biden es de 50,000 votos. El escenario donde no sabríamos quién es el presidente electo, es decir, donde esto se prolonga más de lo que ya se ha prolongado, es en el cual Arizona lo gane Trump o lo logre revertir, Nevada lo gane Biden y Georgia lo gane Trump, al igual que Carolina del Norte. Si ese fuese el escenario, los dos candidatos se estarían disputando Pensilvania y un estado bastante grande donde Trump lidera la elección. Hasta el momento la mayoría de los medios han dicho que Biden es el favorito para ganar la elección si las tendencias que se ven en la pantalla se mantienen. Es decir, si lo que está ya en la pantalla no se revierte, no hay ningún cambio, es decir, aunque Trump gane Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, y Biden que gane y se mantenga en Arizona y Nevada, en automático Biden se convertiría en presidente electo. Ahora, lo más sorprendente de esta elección es que hasta el día de hoy, jueves 5 de noviembre, no se ha declarado presidente electo a nadie. Esto a pesar de que todo el mundo sabe que Nevada va a ser para el candidato demócrata. Entonces la pelea se va a prolongar un poco más de días y va a ser una mayor tensión social de lo que ya ha ocurrido. Ahora, también eso es en el tema del mapa electoral. El mapa electoral es lo que va a definir la elección y una vez que se decida quién gana cada estado, no hay forma sensata de revertir en la corte o en algún otro medio las elecciones. Es muy complicado y por lo tanto lo interesante es ver qué ocurre en esos estados. Una vez que ya los medios anuncien un presidente electo, es decir, que Biden sea anunciado o Trump, va a ser muy complicado cualquier tipo de alegato electoral o de trampa o todo ese tipo de cosas. Bueno, el presidente Trump ha dado un discurso hoy en la tarde y ha dicho el presidente Trump el día de hoy ha dado un discurso y está alegando una especie de fraude sistemático en toda esta elección. Sin embargo, la realidad es que siguen los conteos y que por lo tanto aún no hay un ganador y que el propio candidato republicano tiene posibilidades reales de ganar el poder, de retener el poder. Ahora, ¿qué pienso de todo esto? Bueno, que en general la elección ha sido un completo desastre porque se están generando percepciones equivocadas que están cambiando constantemente. El principal error de esta elección es habernos ido a dormir el 3 de noviembre con la sensación de que Trump ganaba y despertarnos el 4 con la idea de que Biden va a ganar. Y en un escenario que no se descarta, por ejemplo en el que les comento de que Arizona lo gane Trump en último momento, va a quedar la sensación de que el que gane lo hizo con trampa. Actualmente los republicanos, que son los que tienen la desventaja, están argumentando fraude o algún tipo de todo ese tipo de cosas. Pero si en último instante Arizona lo ganara Trump, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte, los demócratas van a tener la sensación de que alguien se robó las elecciones. Entonces, yo creo que las elecciones en general han sido un desastre, no van a dejar contento a nadie.
Si gana Biden, los seguidores del presidente Trump van a estar enojados. Y si Trump lograra remontar en último instante y lograra ganar las elecciones, los seguidores de Biden estarían bastante enojados, acusando al sistema de haber sido robados. Ahora, eso es lo que ha ocurrido. Ese es el panorama electoral que existe en este momento, es el panorama real. Trump tiene posibilidades de ganar porque de otro modo Biden ya habría sido declarado presidente electo. Y la duda no está en Nevada, y en Nevada va a ser un hecho, es prácticamente un hecho que Biden gana ese estado. La duda está en el estado de Arizona, donde se puede decidir todo. Al igual que si en los próximos minutos Georgia o Pensilvania cayeran en manos de Biden, el juego se acaba. Bueno, ahora hay mucha gente, por eso yo creo que no ha sido tan buena idea que el presidente Trump alegue en estos momentos fraude, porque todavía la elección no ha terminado. Aunque hay que reconocer que lo que ha dañado al proceso ha sido todo esto del voto por correo, del voto anticipado, y aparte lo que más ha dañado al proceso es que los paquetes no se han contado a la velocidad en que deberían. Es increíble, pero son 9 de la noche del jueves 5 de noviembre y hasta este instante no se han terminado de contar todos los votos en todos los estados. Y es extraño lo que ha ocurrido. El estado de la Florida es un estado mucho más poblado, que sí ha logrado ser mucho más eficiente que Nevada, que Arizona o que Pensilvania. Ahora, ¿qué va a venir primero? Primero hay que esperar quién va a ser el presidente electo. Una vez que se decida quién es el presidente electo, ya sea Biden o Trump, que todavía tiene posibilidades reales, va a venir ya la transición del poder, o va a venir una tensión social fuerte, porque nadie va a quedar contento, que va a ser ya la agenda postelectoral. Ahora, mucha gente cree, algunas personas creen o están preguntando de que si toda esta idea o de fraude del sistema va a poder servir de algo. Bueno, yo quiero recordar que en el año 2016, poca gente lo recuerda, pero la propia Hillary Clinton reclamó fraude y CNN alegó durante 4 años la historia de los hackers rusos que le habían dado el triunfo a Trump en 2016. Y muchos demócratas desde 2016 hasta 2020 han alegado que Trump hizo fraude en aquella elección y que de ese modo ganó la elección. Pero a pesar de los alegatos de fraude o de los reconteos, es muy complicado que una vez se decida quién ganó un estado, esa decisión logre ser revertida. Es muy complicado y por lo tanto yo soy de la idea que una vez que se decida quién ganó cada uno de los estados, el panorama ya estaría definido y ya sabríamos quién va a asumir el cargo el próximo 20 de enero. Ese es el panorama, es lo que ha ocurrido hasta este momento y bueno, y por supuesto voy a responder algunas preguntas que me hicieron en Twitter. Bueno, alguien me pregunta: de perder Trump, es decir, en el caso hipotético que Trump sea el perdedor, ¿qué va a pasar con él? Es decir, si va a regresar como candidato en 2024. Bueno, en el caso de que Trump pierda, que es un escenario posible, él mismo ha dicho que posiblemente se tenga que ir del país, irse al exilio por un buen rato. Pero ante todo, pues no creo que sea alguien que se la pase tan mal, tiene negocios y aparte ya es una gente que bien se puede retirar.
en algún país extranjero o bien puede seguir trabajando. Alguien más me pregunta que si todo esto estuvo planeado realmente. Yo creo que sí, hubo una alguien quería generar todo este tipo de situaciones. Y todo esto que estamos viendo se generó porque Trump, por un lado, les dijo a sus seguidores: voten, no usen el voto por correo. Y Biden les dijo a sus seguidores que votaran por correo. Ahora, Trump está alegando que por correo era más fácil robarle las elecciones, pero bueno, en la democracia es un sistema que deja mucho que desear. En todos lados, cada elección siempre va a quedar, uno se queda con la idea de que hubo fraude o que no. Y es lo malo de la democracia: la mitad del país de Estados Unidos va a quedar feliz con el resultado, sea cual sea, y la otra mitad va a quedar enojada, insatisfecha, si no gana su candidato. Entonces, la polarización social es lo que va a explicar el enojo y la tensión social. Que hay que decir que también los medios de comunicación han dejado bastante que desear en este proceso electoral. Se han comportado de una forma muy mala en general, y el día de hoy han censurado el propio discurso de Trump en la tarde. Entonces creo que no ha sido los medios de comunicación, el mass media, incluso Twitter ha censurado la mayoría de los tweets de Trump. Y el detalle es que los medios de comunicación en general deberían de defender la libertad de expresión. Estamos yendo a un mundo con una censura mucho más selectiva, mucho más fuerte de la que hubiéramos imaginado, incluso en los tiempos más oscuros de las dictaduras en América Latina. Estamos hablando de una censura ya del pensamiento, y creo yo que se están equivocando los medios. Al final Trump tiene toda la libertad de quejarse y tiene toda la razón en plantear sus dudas, pero por supuesto que existen instituciones por donde se tiene que llevar a cabo todo este cauce legal. Yo lo único que digo es que una vez que tengamos presidente electo en Estados Unidos de forma oficial, va a ser muy complicado que lo quiten, que lo tumbe la corte o algo por el estilo. El propio Trump puede ser aún el presidente electo de Estados Unidos y difícilmente la corte va a poder tumbarlo del poder, ¿no? Alguien más me pregunta si vendría inversión china a México en caso de que Trump gane las elecciones. Creo yo que tenemos que esperar a saber quién va a ganar las elecciones para poder definir qué va a pasar en los próximos días o meses. Si se cumple, el escenario más prolongado es el de tener que esperar Pensilvania, y pueden ser días. Pero una vez que ya tengamos presidente electo definido por los medios, a partir de ese instante vamos a poder decir qué va a pasar, ya sea con un Biden en la Casa Blanca a partir del próximo 20 de enero o un Trump que se va a terminar reelegido. Alguien más me pregunta en Twitter que si el reseteo va a terminar cambiando en algo. Yo creo que en caso de que gane Biden, que es el escenario más probable hasta este instante, Biden va a ser un presidente que quizás aumente un poco más la deuda de Estados Unidos y eso termine acelerando o desbordando la deuda. Gane quien gane, la realidad es que el presidente que asuma el poder a partir del próximo 20 de enero es el que va a tener que enfrentar todas las turbulencias financieras que ya se ven venir. Ahora, también existe el escenario donde Biden llega al poder, asuma el cargo y después lo deje por salud o por cuestiones de edad,
y tengamos a Kamala Harris en la Casa Blanca en 2021. También existe esa posibilidad, y eso por supuesto va a generar una tensión social mucho más fuerte de la que ya existe, pero son escenarios que tienen posibilidad de que se puedan ocurrir, pero que los vamos a ir sabiendo conforme se definan las elecciones en los próximos días o semanas. Otra pregunta que me hacen, me preguntan que qué está pasando en Michigan y por qué se niega el recuento. Bueno, Michigan ya lo ganó Biden. No sé si, difícilmente lo que yo les digo, una vez que un estado ya se anuncia a favor de un candidato, es difícil que alguien pueda revertirlo. La única excepción es Arizona, donde la mayoría de los medios, con excepción de Fox News y de Associated Press, pero de ahí en fuera, ya Michigan y Wisconsin, todos los medios dan por hecho que Biden ganó esos estados, y la batalla en todo caso ya no está ahí. La batalla está en Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada. El gobierno, los republicanos, están haciendo todo lo que está en sus manos para evitar que Pensilvania, Georgia, principalmente esos dos estados, los pierdan. Y por tanto ahí están supervisando que no vaya a ocurrir eso. Y en el estado de Arizona es donde sabremos qué va a ocurrir en las próximas horas. Alguien me pregunta que en caso de que tengamos un hipotético presidente Biden, si este va a ceder a China todas sus peticiones. Yo creo que ya sea Biden o ya sea Trump, va a seguir el enfrentamiento con China. Incluso alguna vez les dije que Biden no le convenía tanto a China porque puede unificar al mundo entero a su alrededor, al resto del mundo, en contra del gigante asiático. Pero la rivalidad o el rompimiento entre China y Estados Unidos es algo que va a ocurrir, gane quien gane. Alguien me pregunta que por qué los tribunales estatales no están accediendo a las demandas de Trump. Bueno, lo que pasa, así funciona el sistema, ¿no? El sistema electoral. Yo se los puedo decir, el detalle con la democracia es que difícilmente el poder judicial revierta lo que ya se dijo o lo que está saliendo en las urnas. Y además, en lo personal, creo que Trump todavía tiene posibilidades de ganar la presidencia y que por lo tanto lo único que tiene que hacer es concentrarse en defender los estados donde lleva la ventaja y evitar que ahí se metan cualquier tipo de irregularidad y asegurar que Arizona se cuenten los votos lo más rápido posible. Y si eso ocurre, incluso el día de mañana Trump podría cambiar su postura respecto al fraude. Me preguntan qué creo que pase en caso de que en caso de que Biden sea el presidente electo. En caso de tener un presidente electo Biden, la relación con México pasaría, entre Estados Unidos y México, va a pasar a un segundo plano. Pues yo creo que donde existe el mayor riesgo para México es que Biden va a tener que ser un presidente que busque diferenciarse de Trump. Y uno de los temas donde sí se va a diferenciar va a ser en el tema sanitario. Si la pandemia sigue, que es lo más probable que continúe en 2021, vamos a tener un presidente Biden, si gana, que imponga un mayor bloqueo, mayor toque de queda o incluso el cierre de fronteras con México. Y si eso llegara a ocurrir, las ciudades turísticas de nuestro país, como Cancún, Los Cabos y Vallarta,
van a perder económicamente bastante, y también los más afectados serían todas las ciudades de la frontera norte. Además que si se llegara a frenar mucho más la economía de Estados Unidos en 2021, eso va a terminar repercutiendo a la economía mexicana. Hay que dejar bastante claro, Trump fue un presidente que le dio prioridad al tema económico sobre el tema sanitario, y Biden va a ser un presidente que le dé prioridad al tema sanitario sobre el tema económico. Y pues con Trump tuvimos una caída este año fuerte, y eso que hizo todo lo posible por evitar el cierre de las economías estatales. Entonces, bueno, si gana Biden, vamos a tener un presidente sí más preocupado por la salud, pero en detrimento de la economía estadounidense y de la de México, porque están relacionadas, y por lo tanto no es muy buena noticia en ese aspecto para México. Pero al final del día México no decide Estados Unidos, y si hay presidente electo Biden será el presidente. Posible escenario para el viernes. Bueno, solamente hay dos cosas que pueden ocurrir a partir de este momento. Que se confirme las tendencias, es decir, que Biden se convierta en presidente electo, o que ocurra que pase algo con Arizona y que Trump logre ganar ese estado y conserve los 3 que ya tiene, y en automático estaríamos a un escenario de locura, completamente locura, porque en un inicio iba ganando Trump, después Biden, y tiene la posibilidad de que Trump termine ganando. Pero esto se prolongaría mucho más. Es decir, si Biden no es declarado presidente electo el día de mañana, esto se va a prolongar todavía bastante hasta que no se resuelva Pensilvania. ¿Crees que Biden, me preguntan en Twitter, crees que Biden se reúna con Maduro si este gana? Bueno, en general yo creo que una victoria de Biden sería una noticia buena en términos económicos para Cuba y para Venezuela, no porque Biden sea socialista, sino porque el gobierno de Estados Unidos estaría menos interesado en sancionar económicamente a esos dos países. Recordemos que Trump ha sancionado fuertemente a Venezuela y a Cuba porque le interesaba quedar bien con el voto de los cubanos que viven en la Florida. Pero si Biden ya no tiene que quedar bien con los cubanos que viven en la Florida, puede restablecer o quitar varias sanciones que están asfixiando a Cuba y a Venezuela. También, si eso llegara a ocurrir, mucho se habla de que la situación política favorecería de golpe a Maduro, pero sería algo de forma indirecta, es decir, Biden ya no estaría tan interesado en derrocar a Maduro o al gobierno de Cuba. Algo que me preguntan mucho es si van a proceder todas las demandas de fraude que reclama Trump. Bueno, yo se los he tratado de explicar. Hillary Clinton y los demócratas llevan 4 años alegando que Trump ganó con fraude en 2016, y CNN se inventó la teoría de que hackers rusos habrían hecho que Trump ganara las elecciones en 2016. Entonces yo lo que creo es que si Trump llega a perder, se van a juntar ya sea evidencia o todo lo que ustedes quieran, pero a pesar de que existan videos o todo lo que pueda existir, no creo que se revierta la decisión una vez que Biden sea declarado presidente electo. ¿Con Biden Estados Unidos se convertirá en un país socialista? No, por supuesto que no. Pero habla mucho esto de el detalle. Esta elección habla de lo polarizada que está la sociedad estadounidense.
También es importante alegar que en caso de que Trump pierda, la polarización no va a disminuir, va a aumentar, porque los seguidores del presidente Trump no pueden quedar contentos con una elección de este tipo. Yo creo que ni los demócratas, si pierden los demócratas, no van a quedar contentos. Entonces es una elección que no va a dejar satisfecho a nadie. Gane quien gane, el presidente que asuma el cargo el próximo 20 de enero de 2021 va a llegar sin la legitimidad que hubiera podido tener si hubiese sido declarado ganador la noche del pasado 3 de noviembre. Y de hecho, por esa razón, creo que Trump, por ejemplo, si Trump ganara al final el estado de Arizona y asumiera el cargo, va a llegar bastante golpeado a su segundo mandato en caso de que logre revertir ese estado y se convierta en presidente electo. Entonces, yo creo que lo que ocurrió en estos días fue un escenario que estuvo impulsado tanto por los demócratas al haber convocado a sus seguidores a votar por correo y a los republicanos a votar en persona. Ese tipo de decisiones, que de hecho Bernie Sanders habla en un video, son lo que están generando todo este caos que ya ha existido. Pero por supuesto lo que nadie sabe y lo que nadie se explica es por qué hasta el día de hoy no se han logrado contar los votos en lugares como Nevada o Pensilvania o Arizona, ¿no? Entonces sí, yo creo que es un escenario creado para crear caos social. La idea es crear caos social, porque de otro modo no me puedo explicar este tipo de decisiones o de elecciones. Y en general, porque no es que se requiera mucha tecnología para contar votos. Si un estado tan grande y tan poblado como Florida lo pudo hacer en la propia noche de la elección, en Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia lo hubieran podido haber hecho. No lo hicieron porque ya todo el mundo sabía dónde iban a estar los estados en disputa. Y yo creo que la idea es prolongar esto lo más posible y lo más que se pueda, y que sepamos el presidente electo quién sabe en qué instante, y eso va a tener un costo social muy fuerte. La democracia estadounidense va a ser la más golpeada y el propio modelo de democracia occidental puede estar empezando a ser sepultado con todo este tipo de caos. Otra pregunta que me hacen en Twitter es ¿qué va a pasar con los políticos mexicanos en caso de que Biden gane? Bueno, yo les puedo decir que si Biden se convierte en presidente electo, Luis Videgaray, que era un exsecretario de Estado de Peña Nieto, ya no va a estar muy seguro en Estados Unidos, y de hecho ya se había mudado al Estado de Israel, porque Videgaray lo protege Jared Kushner, quien es el yerno del presidente Trump. ¿Por qué nos dan a elegir entre estas dos opciones? Bueno, porque así funciona el sistema, ¿no? La democracia estadounidense es completamente bipartidista. A la gente no le agrada, hay gente que odia mucho a Trump, pero la verdad es que Biden tampoco es como que sea un muy buen candidato. Y de hecho, hay que decirlo, Biden y Hillary Clinton han sido pésimos candidatos, porque si hubieran sido buenos candidatos no estaríamos en este escenario. Se puede decir que Trump que tiene muchos defectos, pero Biden también tiene demasiados defectos. Es un político de carrera, y lo que están demostrando las elecciones es todavía un gran rechazo al establishment, a pesar de que también está demostrando el rechazo hacia el gobierno de Trump. Pero realmente no ha ocurrido, o en estas elecciones no ocurrió lo que se planteaban todas las encuestas. Trump estaría perdiendo respecto a Biden con tan solo 2 puntos. Me preguntan qué pasaría en caso de que Trump no reconozca los resultados, en caso de que Biden sea el presidente electo.
En términos formales, no pasa nada si un candidato que no ganó no reconoce al que sí ganó. En general, eso no va a implicar nada en términos legales, pero sí implica en términos del costo social, de protestas, de que los seguidores de Trump no estarían contentos. Y lo mismo ocurriría si, por ejemplo, Trump en el último instante logra revertir a Arizona y gana la elección. Yo creo que Biden no va a reconocer tan fácilmente los resultados como sí lo hizo Hillary Clinton en 2016. Alguien más me pregunta que si Biden asume el poder en Estados Unidos, ¿qué pasaría con México? Bueno, en general la relación ya no sería... Bueno, habría un lado bueno de tener a Biden en el poder, supuestamente, si cumple su promesa. Biden tiene una promesa de ya el tema migratorio, en teoría ya no sería tan importante, obviamente si cumpliera su promesa. Pero la verdad que no creo que vaya a cambiar muchas cosas en el tema migratorio. Y hasta donde yo sé, los demócratas no le van a cobrar tan caro en caso de que ganen a López Obrador haberse reunido con Trump. Y pues van a tener... México va a estar un poco fuera de la agenda, pero sí va a haber dos afectaciones en el tema sanitario y también... la cuestión política. Alguien más me pregunta que qué creo que está pasando y que por qué se tardan tanto en dar los resultados. Bueno, yo leí por ahí que Estados Unidos es el único país que tiene este colegio electoral, y de hecho es el único país que tiene el colegio electoral. Y la razón del colegio electoral yo creo que no es otro más que crear caos en este tipo de situaciones. Si tuviéramos una democracia, bueno, si en Estados Unidos lo que contara fuera el voto popular, sabríamos que Biden ganó las elecciones desde la noche del pasado 3 de noviembre. Pero el sistema lo han vuelto tan complejo y han retrasado todo. Y yo creo que la única idea es generar caos en las calles en las próximas semanas, independientemente de quién asuma el poder. Es decir, la sociedad va a quedar muy polarizada, va a quedar muy herida y muy lastimada. Y por supuesto, esto es completamente diseñado. Estados Unidos, yo los que he dicho, puede mandar gente a la luna, se supone que es la principal potencia, pero en temas de elecciones se está comportando como un país bastante rudimentario, porque no han logrado contar los votos hasta estas horas. Si llega Biden, que bueno, hay que decir que cualquier cambio político que ocurra, es decir, si por ejemplo Biden llega en 2021, va a tener un efecto en México en el aspecto político. En 2016 la victoria de Trump fue lo que le abrió las puertas al poder a López Obrador. Mucha gente todavía no lo comprende, pero si Trump no hubiese ganado en 2016, López Obrador no hubiese ganado en México en 2020 tan fácilmente como lo hizo en en 2018, como lo hizo en aquellas elecciones. Entonces, bueno, el tema les digo es bastante complicado. La información estoy realizando los en vivos porque el análisis cambia, es muy difícil saber en qué instante va a cambiar un estado y es muy difícil saber quién va a ganar. Entonces, por tanto, estoy realizando en vivos en este caso. Pero una vez que tengamos ya presidente electo, ya nada va a cambiar, ya vamos a tener certidumbre.
Y a partir de que si hablamos ya de Biden como presidente electo, pues vamos a analizar ya sobre el escenario de Biden presidente electo, o si gana Trump, también tendríamos que hacer el respectivo análisis. Por el momento seguiremos este análisis es simplemente para decirles lo que puede ocurrir, lo que está ocurriendo y cómo va todo esto. Obviamente, bueno, hay gente que me pregunta qué porcentaje le pongo a cada bueno, bien, hay un 95%, de acuerdo a un análisis, hay un 95% de que el estado de Carolina del Norte se mantenga a favor de Trump. Es decir, es casi un hecho que Carolina del Norte lo va a ganar Trump. El estado de Georgia hay un volado, 50% de posibilidades de que Trump lo logre mantener y 50% de posibilidades de que lo pierda. Si no pierde esos dos estados, pues sigue en la jugada. Hay un 30% de posibilidades que tiene Trump de voltear a Arizona. Y hay un 20% de posibilidades de que Trump gane Pensilvania, de que lo retenga, es decir, que no ocurra ningún cambio. Esto en base a la cantidad de votos que están llegando. Entonces, es más probable que Trump termine ganando Arizona que termine ganando Pensilvania. Por lo tanto, lo que nos va a decir en las próximas horas qué ocurre es ese estado. Si Trump logra revertir Arizona, tiene una gran posibilidad de asumir o de ganar la elección. Ya después todo dependerá de Pensilvania, que Pensilvania se va a tardar bastantes días. Pero el estado de Nevada es prácticamente imposible que Trump lo logre ganar. Y ya debiera de ser un hecho. Yo creo que es cuestión de horas para que la mayoría de los medios de comunicación anuncien que Biden ganó Nevada. Y bueno, eso sería lo que está ocurriendo. Ahora, respecto al pronóstico electoral que yo di hace algunos videos. Bueno, les recuerdo que todavía no ha ocurrido un presidente electo. Hasta que ocurra eso, es decir, hasta que se declare a Biden como presidente electo o a Trump como presidente electo, podemos ya revisar qué tan acertado fueron los pronósticos electorales. Lo que sí sabemos hasta este momento es que la mayoría de las encuestas fallaron, pero de forma estrepitosa. Y la mayoría de los medios de comunicación fallaron en repetir encuestas que evidentemente eran una mentira. Ahorita está muy de moda catalogar el discurso de Trump de fake news, pero la verdad es que si alguien dice fake news en este mundo son los medios tradicionales. Hay mucha gente que es bastante estricta con YouTube, con los youtubers, pero al menos, por ejemplo, en mi caso soy bastante cuidadoso de todo lo que digo, pero la mayoría de los medios de comunicación tienen una agenda clara. Es muy lamentable ver la agenda o la forma en cómo se están llevando a cabo esta elección. Y esto va más allá de qué tan bien o qué tan mal nos pueda caer el presidente de Estados Unidos. Yo creo que hay que juzgar a las partes con un poco de imparcialidad, pero los medios de comunicación difunden fake news, y así es esto. Bueno, entonces, así está este escenario. El pronóstico es reservado. Yo en lo personal creo que si Nevada ya es para Biden, los medios de comunicación debieran de anunciarlo como presidente electo. No lo hacen porque todavía está en juego Arizona y los demás estados como Pensilvania y Georgia. Entonces
¿Qué va a pasar? Y Trump efectivamente sigue teniendo posibilidades reales de asegurar el poder. Por supuesto, si llegara a ocurrir ese escenario, Trump va a asumir un segundo mandato con mucha menos legitimidad que el primero. Entonces, yo por eso creo que todo este proceso bastante tenso y todos estos retrasos, al que más están golpeando es el que va a ganar la elección. Si Biden efectivamente gana la elección, va a estar en una situación complicada a partir del próximo 20 de enero. Y también hay que recordar que más allá de quién asuma el cargo, la situación de Estados Unidos en los próximos 4 años va a ser complicada, no solo porque tienen una pandemia, también la deuda se les puede desbordar y lo más probable es que ocurra en el siguiente gobierno. Entonces, al que le toque gobernar, al que le toque ganar, va a ser como sacarse la refa del tigre. Y en ese sentido yo no sabría si conviene más en estos casos perder que ganar, porque el siguiente gobierno va a tener un escenario muy complicado. Bueno, entonces no les quito más su tiempo. Esto es lo que está ocurriendo. Vamos a actualizar cuando haya ya presidente electo o cuando ocurra un cambio sustancial en el mapa electoral. Y ya a partir de que tengamos presidente electo, volvemos a la vieja normalidad de análisis más sencillos, de análisis de videos que no son en vivo. Y regresamos a esto. Los en vivo son básicamente porque la información está fluyendo y cambia en cada instante. Entonces se vuelve estresante o complicado planificar cualquier tipo de video. Pero esto va a cambiar a partir de que tengamos presidente electo. Una vez que tengamos a Biden o a Trump, si llegara a ocurrir, vamos a poder hablar ya de la agenda postelectoral y obviamente ya de las protestas sociales, del reseteo, de la deuda y del escenario que se perfila para 2021, al igual que consecuencias y en América Latina de todo lo que está ocurriendo. Muchas gracias por acompañarme en este en vivo, y seguiremos. Muchas gracias, suscríbete, seguiremos informando.